De joven, creía ingenuamente que criar hijos significaba transmitir amor, pero a mi edad, me he dado cuenta de que a veces solo se trata de prepararse para el día en que tienes que defenderte de sus intrigas. Este pensamiento se anidó en mi pecho como la punta de una aguja, sordo pero persistente. Mi nuera, Sofía, no me llamó, no envió mensajes. Simplemente trajo a sus padres de su pequeño pueblo y los instaló directamente en lo que una vez fue mi dormitorio principal. Ella sonreía como si fuera una bendición para todos y lo dijo con la misma naturalidad con la que se anuncia el tiempo. Mamá, te mudas a la habitación de invitados. Mis padres están envejeciendo, sus articulaciones ya no están bien. El dormitorio principal tiene mejor luz, es más saludable para ellos. Me quedé en medio del salón, sintiéndome como una intrusa en una casa que yo había pagado. El sol de la tarde inundaba las ventanas de suelo a techo, suave y dorado, pero no podía disipar el frío que crecía en mi pecho. Miré el dormitorio que una vez fue mi refugio. La puerta estaba abierta de par en par, la habitación llena de maletas extrañas y sábanas de colores chillones que no combinaban. Mi mirada se desvió hacia la llamada habitación de invitados, muebles apretados en las esquinas, la silla de mimbre favorita de mi difunto esposo empujada contra la pared, tambaleándose como si fuera a volcar. Mi corazón se hundió lentamente. Ya no había lugar para mí en esta casa, ni física ni emocionalmente. No grité, no lloré, porque sabía que era inútil discutir con alguien como Sofía. Y en cuanto a mi hijo, Mateo, que seguía a su mujer en todo, enfrentarlo solo lo humillaría. Y eso sería contraproducente. Esa tarde, mientras los cuatro dormían profundamente en el sofá, empaqué en silencio una pequeña bolsa. Probablemente pensaron que estaba enfadada, que me quedaría unos días con mi hermana Pilar y, después de un tiempo, volvería en silencio para retomar mi papel de niñera no remunerada y cajero automático de emergencia. ¡Qué ridículo! Me llamo Inés Vargas, tengo 68 años y soy profesora de arte jubilada de un instituto. Toda mi vida he enseñado sobre estructura, límites y respeto. ¿De verdad creen que me dejo manipular tan fácilmente? Me subestimaron enormemente. El primer día después de irme de casa, llamé a mi abogado. Lo que no saben es que ya había iniciado el proceso de venta. Mi esposo murió hace unos años de una enfermedad, desde entonces, solo éramos Mateo y yo. Podría haber vivido sola, en paz y tranquilidad, pero decidí mudarme con ellos, creyendo que podría ayudar, cuidar a Leo durante el día, cocinar, llevar la casa. Mantuve la casa en funcionamiento. Los días eran agotadores, pero superficialmente manteníamos la paz. Sofía y yo aún podíamos intercambiar palabras amables, pero siempre supe que la armonía era una ilusión frágil. Sofía era joven, guapa y sabía cómo endulzar sus palabras, pero cada cumplido estaba impregnado de una insinuación sutil de lo que podría ganar. Cambiaba de bolso según la temporada, hoy Gucci, mañana Coach. Iba a la peluquería más a menudo que al supermercado, y la mayoría de los gastos del hogar se cubrían con mis ingresos y los de Mateo. Sofía siempre se comportó respetuosamente conmigo, pero el atisbo de desprecio en sus ojos, apenas visible pero agudo, era como una fina aguja que se clavaba en mi estómago. En la cena, sonreía y decía, «Mamá, la comida está un poco salada. Ahora estamos cuidando el sodio y la grasa, es más saludable». Segundos después, cogía el teléfono y pedía pollo frito grasiento y patatas fritas para Leo. A veces, cogía mis gafas de leer del sofá, las giraba en la mano como si fueran una reliquia de la edad de piedra y se reía, «Dios mío, están totalmente pasadas de moda. Algún día te llevaré a comprar algo moderno». Pero esas promesas se desvanecían en el aire en cuanto se iba. Me lo tragaba todo. Me decía a mí misma que debía mantener la paz. Mateo estaba atrapado entre nosotras y yo no quería hacerle la vida más difícil. Además, mi esposo y yo habíamos comprado este apartamento de 3 habitaciones con los ahorros de décadas. La escritura está a mi nombre, Inés Vargas. Cuando Mateo se casó, entendí su situación financiera. Cuando preguntaron si podían mudarse, acepté. La casa era lo suficientemente grande y pensé que 3 generaciones bajo un mismo techo podrían ser una bendición. Podríamos ayudarnos mutuamente, compartir comidas, cuidar juntos a Leo.
Nunca pedí un céntimo de alquiler, la mayoría de las veces, incluso pagaba los servicios con mi pensión. Realmente creí que toda mi dedicación, mis sacrificios, me ganarían su gratitud y respeto. Hace aproximadamente un mes, Sofía empezó a hablar de sus padres de manera casual. Inés, dijo una noche mientras jugaba con la cuchara de la sopa, la casa de mis padres se está cayendo a pedazos. En invierno es helada, en verano húmeda como un pantano. Ni siquiera levantó la vista cuando añadió, y mi padre tiene reuma, pobrecito. La humedad lo empeora. Y de los médicos, ni hablar. Luego vino el comentario suave, como de algodón, con un mensaje duro. He estado pensando que tal vez podrían quedarse con nosotros un tiempo. Un nuevo entorno les vendría bien. Lo dijo como si estuviera hablando de cortinas nuevas para el salón, pero a mí se me encogió el pecho. Esta casa solo tiene 3 habitaciones, una para Mateo, una para mí, la tercera para Leo. ¿Dónde iban a meter a 2 personas más? Rutinas diferentes, hábitos contradictorios. 3 generaciones bajo un mismo techo ya era bastante difícil. Añadir 2 adultos más con sus propias necesidades y ritmos nos haría chocar a diario. Intenté ser cautelosa. Sofía, entiendo tu preocupación por tus padres, de verdad, pero nos falta espacio, dije lentamente. ¿Dónde van a dormir? Están acostumbrados a otro estilo de vida y Leo puede ser ruidoso. Podría ser incluso más difícil para ellos aquí. Ella sonrió, una sonrisa tensa, bajó la vista a su plato y masticó como si no hubiera oído una palabra. Pensé que había abandonado la idea. Pero entonces llegó ese día. Acababa de terminar mi curso de escritura en el centro comunitario y estaba en la tienda comprando ingredientes para una cena decente cuando, al abrir la puerta de casa, me quedé helada. En el pasillo se apilaban enormes bolsas de viaje. Desde el salón llegaban voces, risas fuertes y extrañas que llenaban el espacio con una presencia que no era la mía. Me quité los zapatos y entré. Allí, tumbados despreocupadamente en el sofá, había 2 extraños mayores que inspeccionaban la habitación como si quisieran comprarla. El hombre tenía el pelo gris y la piel bronceada. La mujer llevaba un vestido de flores descolorido y una expresión de curiosidad cautelosa. Eran ellos, los padres de Sofía. Solo los había visto una vez, en la boda de Mateo. Sofía salió del dormitorio principal en cuanto oyó la puerta. Su sonrisa era tan amplia que parecía artificial, como si la hubiera ensayado. Me pasó un brazo por los hombros, alegre como una anfitriona navideña. Inés, ya estás en casa. Ven a saludar. Mis padres están aquí. Será maravilloso tener a toda la familia bajo el mismo techo. Luego añadió, como si fuera una ocurrencia tardía, impregnada de una falsa preocupación. Ya he llevado tus cosas a la habitación de invitados. Pensé que dejaríamos a mis padres el dormitorio principal. Duermen mal, ¿sabes? El dormitorio principal es más tranquilo y el balcón grande tiene mucho sol, eso les vendrá bien. No fue una conversación, fue un decreto. Ni siquiera la miré. Mi vista pasó de ella al dormitorio principal, ahora medio cerrado. Vi el borde de mi vieja cómoda, que había usado durante más de una década, ahora abarrotada de adornos y decoraciones chillonas. Mis queridas plantas de interior, que había cuidado durante 5 años, estaban arrinconadas. En su lugar había una maceta de plástico horrible, chillona y sin vida. Mis viejos libros, los álbumes de fotos familiares, los recuerdos de mi esposo, todo metido sin cuidado en la habitación de invitados como basura desterrada al desván. Fuera de la vista, fuera de la mente. La habitación apestaba a desplazamiento. Todo lo que yo apreciaba había sido reducido a desorden, desechado, reemplazado, olvidado. Mateo estaba detrás de Sofía, con la mirada en cualquier parte menos en mí. Se frotó las manos, abrió la boca un par de veces y finalmente murmuró, «Mamá, Sofía tenía buenas intenciones». Buenas intenciones. ¡Qué bondad tan retorcida! Echar a alguien de su propio dormitorio, tratarlo como un invitado en su propia casa, y todo con una dulce sonrisa. Un escalofrío me recorrió de los pies a la cabeza, como si me hubieran echado un cubo de agua helada. Al mismo tiempo, una lenta y ardiente ira comenzó a crecer dentro de mí,
como un hierro candente hundiéndose en mis entrañas. Pero no exploté. Inhalé lentamente, luego exhalé. Mantén la calma, Inés. Discutir con Sofía era inútil, se daría la vuelta. Lloraría delante de todos y hablaría de su suegra malvada y grosera. Pelear con Mateo era igualmente inútil. Ella lo tenía completamente bajo su control. Él ni siquiera alzaría la voz para defenderme, solo me haría parecer una patética. Sabía que si tomaba ese camino, esta casa se convertiría en un campo de batalla y yo sería la única herida. Me solté de su brazo, miré a Sofía directamente a los ojos y dije con la impasibilidad de un pronóstico del tiempo, ¿entendido? Luego me di la vuelta y fui a la habitación de invitados. Sentí como la puerta se convertía en un muro, una línea divisoria firme y silenciosa entre yo y los nuevos gobernantes de esta casa. Afuera, oí a Sofía y a su madre reír. Sus voces se clavaban como taladros en mis oídos, charlando sobre colores de cortinas y sillas colgantes para el balcón, como si la habitación siempre les hubiera pertenecido, como si yo nunca hubiera estado allí. Caos. Mi ropa estaba tirada descuidadamente sobre la cama. Los libros favoritos de mi esposo estaban aplastados bajo un montón de telas arrugadas, con las páginas dobladas en las esquinas. Un marco de fotos yacía boca abajo en el suelo, una esquina del cristal astillada. En la foto estábamos él y yo, jóvenes de nuevo, de pie bajo la luz de la primavera, sonriendo tan cálida y espontáneamente como la primera flor de la temporada. Mi corazón se rompió como ese cristal, pero en silencio. Mateo me siguió. Se quedó en la puerta como un niño regañado, sin saber qué hacer con las manos. Mamá, por favor, no lo malinterpretes. Sofía no quería hacer nada malo. Su voz era temblorosa, baja, casi de disculpa. No lo miré. Solo dije en voz baja, no tienes que explicarme nada. Lo entiendo. Por supuesto que lo entendía. Lo veía todo, los movimientos calculados de Sofía, su total indiferencia hacia mí, la dueña de esta casa. Y Mateo, mi hijo, tan cobarde, tan pasivo, tan poco dispuesto a defenderme. No alzó la voz, no puso límites, no dijo la frase que más necesitaba. Lo verdaderamente doloroso no fue que me echaran de mi habitación, sino saber que mi propio hijo lo presenció sin hacer nada y lo permitió. Algo dentro de mí se apagó en ese momento. Se congeló. No es que no supiera cómo luchar o mantenerme firme, simplemente ya no quería hacerlo. Porque cuando tu corazón muere un poco, también muere la voluntad de luchar. La mayor distancia del mundo no es la muerte, es cuando tu propio hijo está frente a ti y no puede decir, mamá, este es tu hogar. Esa tarde, Sofía llevó a sus padres a explorar el vecindario y a comprar en Costco, sonriendo como si le hubiera tocado la lotería. Mateo no dijo a dónde iba, pero supuse que había huido a un café para escapar de todo. Cerré la puerta detrás de mí y comencé a empacar. No me llevé mucho, solo lo esencial, mi identificación, documentos importantes, algunas joyas y la foto del marco roto. La envolví en una toalla suave y la guardé con cuidado en el fondo de mi bolso. La ropa, los artículos de tocador, los dejé. Que se lo quedaran todo. Al fin y al cabo, no tenía ni idea de lo que vendría después. Saqué mi teléfono y llamé a mi hermana, Pilar. Pilar, ¿puedo pedirte un favor? Mantuve mi tono lo más ligero posible. ¿Recuerdas el servicio de limpieza que mencionaste una vez? ¿Todavía tienes el número? Quiero contratar a alguien de confianza para que limpie a fondo mi antigua casa en Carmona. Planeo volver a mudarme allí. Hubo una breve pausa al otro lado, solo unos segundos antes de que su voz sonara con un toque de preocupación. Inés, ¿está todo bien? ¿Sofía ha vuelto a decir algo? ¿Habéis discutido? Nada grave, dije, haciendo una pausa. Solo necesito un tiempo de tranquilidad. No dije más. Hay cosas que no se comparten, ni siquiera con tu propia hermana. Contar los secretos familiares solo trae más preocupaciones. Después de colgar, llamé inmediatamente a la empresa de limpieza y reservé un servicio completo para el día siguiente. Cuando todo estuvo arreglado, cerré mi vieja maleta y salí silenciosamente del dormitorio. Al llegar al salón, Sofía y sus padres entraron por la puerta principal, todos sonriendo.
cargados con bolsas de fruta y aperitivos de sus compras. Sofía se detuvo al verme con la maleta, pero solo por un momento, antes de poner su habitual sonrisa falsa. «Inés, ¿te vas de viaje? ¿Te quedas unos días con Pilar?» Su voz era dulce, pero sus ojos la delataban. Había una chispa de triunfo, esa clase de satisfacción petulante que decía, «¿Ves? Te vas justo como lo planeé». Pensó que estaba resentida, que necesitaba unos días para calmarme y que luego volvería sigilosamente, lista para servir de nuevo. Un malentendido, unas cuantas disculpas falsas y todo volvería a la normalidad, yo de nuevo en mi rincón, callada y obediente. ¡Qué chiste! Ni siquiera la miré. Me di la vuelta hacia la puerta y empecé a ponerme los zapatos. «Mamá, ¿de verdad te vas?» La voz de Mateo me sobresaltó. Ni siquiera me había dado cuenta de que había entrado. Corrió hacia mí, con el pánico en la cara, una mano medio extendida, pero Sofía le lanzó una mirada sutil, una advertencia silenciosa, y él se detuvo. Se quedó mirando, sus ojos iban y venían como un hombre interiormente destrozado. En la mirada de Sofía solo vi desprecio y certeza. «¿A dónde crees que vas? No tienes dinero, ni apoyo. Volverás arrastrándote y cuando lo hagas, nosotros decidiremos lo que te queda». Casi me río. La gente como ella nunca deja de presionar. Si cedes un centímetro, te quitan todo el camino hasta que estás al borde del abismo, sin nada a lo que agarrarte. No tiene sentido discutir con esa gente, la lógica no los cambia, solo la realidad lo hace. No respondí a nadie. Ignoré su falsa preocupación. Abrí la puerta y salí con una sola frase, «Me voy a casa. Podéis encargaros de todo desde aquí». Con eso, salí. La puerta se cerró con un clic detrás de mí, sellando la frágil sonrisa de Sofía y el pánico inútil de Mateo. Abajo ya esperaba el taxi. Me deslicé en el asiento trasero y observé cómo las farolas se desdibujaban mientras nos alejábamos. No me sentía triste, ni mucho menos. Lo que sentía era algo extraño, ligero, como si finalmente me hubiera quitado una carga que había llevado durante demasiado tiempo. Cuando tu corazón ha estado roto durante el tiempo suficiente, ya no hay nada que romper. Llega un punto en la vida en el que el dolor ya no trae lágrimas, solo calma y claridad. No fue un intento de huida, fue un despertar. La casa a la que regresé estaba en un antiguo barrio al oeste de Carmona. Era parte de un programa de vivienda social de cuando aún enseñaba, y más tarde compré la escritura directamente. No era grande, 2 habitaciones, un baño, pero la ubicación era buena, el barrio tranquilo. Los vecinos conocidos y lo más importante, era completamente mía. Por supuesto, nadie había vivido allí durante años. El polvo era espeso, el aire estaba viciado con un olor a humedad y moho. Cuando abrí la puerta, el olor a papel viejo y ventanas cerradas me golpeó como una pared, pero no me importó. Seguía siendo el único lugar donde quería estar. Al día siguiente, el equipo de limpieza llegó puntualmente. Pasaron toda la tarde fregando cada superficie, limpiando cada rincón, incluso aspirando el polvo de los alféizares hasta que todo brilló. Abrí todas las ventanas de la casa, dejando entrar la luz del sol y el aire fresco, ahuyentando los años de moho y sombras que se habían acumulado por la falta de uso. Los muebles familiares seguían allí, esperando pacientemente en sus antiguos lugares. Los estilos eran anticuados, los bordes desgastados, pero cada arañazo y cada abolladura traían un recuerdo de mí y de mi difunto esposo. Este era mi verdadero hogar, un lugar que me pertenecía y del que nadie podía echarme. Ni Sofía con sus sonrisas edulcoradas, ni suegros curiosos que se comportaban como reyes, ni la manipulación asfixiante disfrazada de cuidado familiar. Empecé a restaurar la habitación pieza por pieza. Coloqué la foto de mi esposo en la mesita de noche, justo donde siempre había estado. La orquídea que habían tirado la llevé con cuidado al rincón más soleado del balcón y de repente, mi vida volvió a sentirse mía. Me inscribí en un curso de pintura al óleo en el centro comunitario local, algo que había querido hacer durante años. Me reuní con amigos jubilados, di paseos matutinos por el lago, quedé para tomar café, charlando de todo y de nada. El aire se sentía más fresco, la risa más genuina, incluso caminar se sentía más ligero.
por las noches, me preparaba una taza de té de manzanilla, ponía una película antigua o leía unas páginas de una novela que nunca había terminado. Cuando estaba cansada, me acostaba temprano y dormía toda la noche. El insomnio que me había atormentado durante años desapareció, al igual que el dolor opresivo que había pesado como una piedra en mi pecho. En los primeros días, Mateo llamó varias veces. Su voz tenía la energía nerviosa de un colegial que pone a prueba la paciencia de su maestro. «Mamá, ¿estás bien ahí? ¿Cuándo piensas volver?» Mi respuesta era tranquila pero firme como una roca. «Estoy bien en mi casa». «Cuida bien de Leo». Siempre decía algo así, breve, claro, inquebrantable. 1, 2, 3 veces. Con el tiempo, Mateo empezó a entender, o tal vez la mirada de Sofía lo obligó. Las llamadas se hicieron más raras, luego esporádicas. Finalmente, solo quedaron los mensajes obligatorios de las fiestas: «Feliz Día de Acción de Gracias, mamá», o el ocasional y seco: «¿Cómo va tu salud?». No me importaba. Antes pensaba que la felicidad en la vejez significaba ver a los hijos felices, que su bienestar era mi recompensa. Pero ahora sabía que la verdadera felicidad es tener dinero en el bolsillo, paz en el corazón, silencio en los oídos y, lo más importante, libertad de las personas que creen que te poseen. Aquí, en esta pequeña casa, mi vida era tranquila y el silencio nunca había sentado tan bien. Pero Sofía, obviamente, no llevaba bien la situación. Su gran plan se basaba en mi colapso. Contaba con que la soledad, las incomodidades, las pequeñas molestias de la vida cotidiana se acumularan hasta que yo volviera corriendo hacia ellos, desesperada y dispuesta a servir de nuevo. Pero pasó un mes. No volví, no me quejé, no pedí nada. Su trampa se había cerrado sin presa. Primero, envió a Mateo para convencerme, suave como una nube, lleno de preocupación y culpa. Me mantuve firme, inflexible. Entonces, finalmente se rompió. Llamó ella misma. Desde la primera sílaba, lo oí, ese tono meloso y empalagoso que usaba cuando quería ser dulce. «Inés, estamos un poco preocupados, ¿sabes? Porque vives sola y eso. Leo pregunta por ti todos los días». Respondí con un débil y no comprometedor y nada más. Hubo una pausa al otro lado y luego su tono cambió, solo un poco, pero lo suficiente. Una pequeña impaciencia apenas contenida se deslizó. «Inés, ¿sabes? Desde que mis padres se mudaron, los gastos han aumentado enormemente. Cuando estabas aquí, al menos ayudabas, pero ahora vives sola, muy relajada, mientras nosotros aquí intentamos arreglárnoslas solos». Ahí estaba. La cola del zorro asomaba finalmente bajo la cortina de terciopelo. Sofía se aferró a su voz suave, pero era tan afilada como siempre. «Las piernas de mi padre, ¿sabes? El médico dice que necesita fisioterapia a largo plazo. Eso no es barato. Y las clases de música de Leo, su profesor quiere las tasas para el nuevo semestre la semana que viene». Escuché, con los labios curvados en una leve sonrisa. Daba vueltas con cuidado, pero el objetivo era obvio: dinero. Mi voz sonó serena. «Bueno, entonces deberíais sentaros y hacer un presupuesto en condiciones». Silencio. Sofía claramente no esperaba esa respuesta. Se atragantó con las siguientes palabras, su tono se endureció. «No, Inés, quiero decir, tienes una buena pensión, ¿verdad? Tal vez podrías ayudarnos un poco, solo por ahora. Somos familia, deberíamos estar ahí el uno para el otro». Familia, repetí la palabra lentamente, dejando la ironía suspendida en el aire. «El día que tus padres se mudaron, ¿quién me echó del dormitorio principal? ¿Quién metió mis cosas en un trastero y dijo con una sonrisa: ¿el dormitorio principal es mejor para la gente mayor?» Extraño que nadie mencionara a la familia, entonces. No lo dejé ahí. Dejé todo claro y preciso. «Sofía, mi pensión es el resultado de toda una vida de trabajo duro y sacrificios. Es para mí, solo para mí. Tuvisteis la desfachatez de traer a tus padres a mi casa a mis espaldas, y ahora vivís con las consecuencias. Pero no esperéis que yo pague la factura». Antes de que pudiera decir otra palabra, colgué. Dejé escapar un largo suspiro.
Para ellos ya no era una madre, era un cajero automático sin fin, siempre accesible, siempre amable, siempre esperando que diera con una sonrisa. Bueno, ese cajero automático estaba ahora oficialmente fuera de servicio para todos, excepto para mí. Y cuando las palabras dulces fallaron, Sofía hizo lo que mejor sabía hacer, cambió de táctica. Empezó a mover hilos en segundo plano. Unos días después, recibí una avalancha de llamadas, una tras otra, todas de supuestos parientes. Primero vino la tía de Mateo, muy piadosa y dramática. En cuanto contesté, Inés, ¿qué te pasa? He oído que te fuiste hecha una furia. ¿Qué crees, viviendo sola a tu edad? Mateo y Sofía hacen lo que pueden. Eres la madre, deberías ser más comprensiva. Deja de pelear con tu nuera. Luego vino mi sobrina, Lucía, su tono más suave, más cauteloso. Tía Inés, Mateo me ha contado lo que ha pasado. Quizás Sofía cometió algunos errores, pero no te lo tomes tan a pecho, ¿vale? Sois familia. Habladlo razonablemente. Solo nos preocupa que vivas sola. Palabras bonitas, pero el mensaje era el mismo. Yo era la difícil, la mezquina, quizás incluso la egoísta. Al principio sentí un nudo familiar y apretado en el pecho. Luego, empecé a reír en silencio y con amargura. A todos ellos les habían contado la versión de la historia de Sofía. Nadie preguntó qué había pasado realmente. No querían la verdad, solo querían que la madre hiciera lo que se supone que hacen las madres, tragarse el orgullo, dejarlo pasar y volver arrastrándose. No me molesté en discutir. A los que parecían realmente preocupados, simplemente les dije, gracias por preguntar, estoy bien. Solo necesitaba mi propio espacio. Pero para los que obviamente seguían el guión de Sofía, no me contuve. ¿Crees que lo tiene difícil? ¿Crees que yo lo tuve fácil? Quería cuidar de sus padres, bien, pero usó mi casa para ello. Los metió en mi habitación y ahora también quiere mi dinero. Si crees que es una santa, adelante, paga sus facturas. Mi dinero no ha caído del cielo. Después de unas cuantas llamadas, el coro de pacificadores se desvaneció. Parecía que la pequeña campaña de relaciones públicas de Sofía había fracasado. Pero todo el incidente me recordó algo importante. Ya no podía permitirme solo reaccionar. Las palabras tienen peso, especialmente cuando se retuercen a tus espaldas. Si Sofía decidía manipular en serio, podría envenenar fácilmente más oídos y reescribir la historia hasta que yo pareciera la villana. No iba a permitirlo. Tenía que ser estratégica, proactiva. Así que empecé a prepararme, en silencio, metódicamente, pieza por pieza. Primero, saqué mi viejo móvil y revisé meses de mensajes de Sofía. Mensaje tras mensaje, el mismo patrón, quejas sutiles sobre mi falta de generosidad, insinuaciones ocultas de que debería pagar por esto o aquello. Hice capturas de pantalla de cada uno, los guardé en una carpeta, los etiqueté, los archivé. Luego, llamé a un antiguo vecino del bloque donde estaba mi casa en Carmona. Charlamos un rato y le pregunté casualmente, ¿debe haber mucho movimiento en la casa desde que me fui, no? No dudó. Con voz baja, como alguien que cuenta un chisme de barrio, soltó todo. Al parecer, Sofía tenía la costumbre de despotricar sobre mí en público, justo delante del edificio, a cualquiera que quisiera escuchar. Todavía se aferra a la casa, decía. De todos modos, tarde o temprano será nuestra. Se olvidó de la regla de oro de los vecinos curiosos, alguien siempre está grabando. No tardaron en llegar a mi bandeja de entrada algunos clips de audio. Su tono, sus palabras, claras como el agua. También llamé a una vieja amiga, una abogada de familia jubilada. Había manejado suficientes casos de abuso de ancianos y explotación financiera como para conocer el terreno. Le dije que no tenía intención de ir a juicio, al menos no todavía. Solo necesitaba claridad sobre mis derechos, mi influencia. Necesitaba tener las ideas claras y cartas en la manga. Si volvían a por mí, si intentaban difamarme, estaría preparada. No era una anciana ingenua que nunca había visto el mundo. A principios del segundo mes, las cosas empezaron a empeorar, tal como esperaba. Sin su ama de llaves interna y su cajero automático disponible las 24 horas,
La vida cuidadosamente ordenada de Mateo y Sofía comenzó a desmoronarse. Las facturas se acumulaban. Yo ya no estaba allí para recoger los pedazos en silencio. Sofía seguía gastando como si nada hubiera cambiado, bolsos de diseño, citas en el spa, sesiones privadas con su entrenador personal. Y tener a sus padres bajo el mismo techo no era la ventaja que ella había imaginado. La pareja de ancianos era estricta y estaba acostumbrada a rutinas fijas. Comían alimentos sosos, se acostaban temprano y apenas toleraban su estilo de vida. A Sofía le encantaba ver reality shows a todo volumen hasta altas horas de la noche. Su padre se levantaba al amanecer y caminaba ruidosamente por el pasillo. Las tensiones aumentaron rápidamente. Ella empezó a estallar, quejándose de que la comida de ellos sabía a comida de hospital. Ponía los ojos en blanco ante sus constantes quejas sobre el despilfarro, los bolsos, el botox, la comida para llevar. Al principio se mordía la lengua, luego dejó de fingir por completo. «¿Estáis de visita o solo para volverme loca?», espetó una noche, lo suficientemente alto como para que lo oyeran los vecinos. Incluso empezó a discutir con Mateo, gritándole que estaba atrapada en un manicomio y a punto de perder el control. Y Mateo se desmoronó bajo la presión. Una noche llamaron a mi puerta. Abrí y encontré a mi hijo, que parecía un fantasma, ojeras, pelo revuelto, una camiseta arrugada como una servilleta usada. Le dejé entrar. Se dejó caer en el sofá como si no se hubiera sentado en días. Tenía los ojos rojos, la voz temblorosa. «Mamá, no puedo más». Lo contó todo, el temperamento de Sofía, sus padres imposibles, los problemas de dinero, el estrés, el insomnio. Y finalmente, con una voz quebrada que casi me rompió el corazón, suplicó: «¿Podrías volver, solo para ayudar un poco? O tal vez prestarnos algo, cualquier cosa. Nos estamos desmoronando». Por un momento, algo antiguo despertó en mí, una chispa de instinto maternal. Seguía siendo mi hijo. Lo había criado, lo había amado, había creído en él. Pero esa chispa no duró mucho. Un dolor más profundo, más frío, la extinguió, la decepción. Le serví un vaso de agua y esperé a que se lo bebiera. Luego hablé, en voz baja pero firme. «Mateo, esta vida es la que has elegido. Cuando tu mujer metió a sus padres en mi casa sin preguntar, cuando me metió en la habitación de invitados como si yo no contara, si hubieras dicho una sola palabra, solo una, para detenerlo, esto no sería así ahora. Elegiste el silencio, cediste. Así que ahora eliges cómo lidiar con las consecuencias». Hice una pausa, dejando mi mirada fija en el rostro petrificado de Mateo. Luego añadí, lenta pero firmemente: «En cuanto al dinero, no vuelvas a preguntarme. Vete a casa y dile a tu mujer lo siguiente: mi dinero es para mí y solo para mí. No esperéis ni un céntimo más, nunca». Los labios de Mateo temblaron, como si quisiera responder, suplicar, tal vez protestar. Pero las palabras no salieron. Simplemente se quedó sentado, con la cabeza gacha, como alguien que lo ha perdido todo en una mala apuesta. Sabía que mis palabras herían profundamente, pero algunas cosas deben decirse de forma clara, directa y sin disculpas. La compasión en las manos equivocadas es una enfermedad, especialmente cuando se da a personas que te ven como un depósito sin fin, que solo vienen a por más, que consideran cada acto de bondad no como una gracia, sino como un deber. Cuanto más das, más cogen, hasta que no queda nada de ti más que polvo y silencio. Mateo tenía que despertar. Cerré la puerta detrás de él y me quedé un rato con la espalda apoyada en la madera, dejando escapar un largo y lento suspiro. Sí, sentía el pecho pesado, pero debajo de ese peso había algo más, algo sólido, algo salvaje, claridad y determinación. Por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente lo que tenía que hacer. No por ellos, sino por mí. Cogí el teléfono y marqué un número que conocía de memoria. «Hola, Héctor, soy Inés. Respecto a lo que hablamos la última vez, he tomado una decisión. Quiero revisar el testamento». Hubo una pausa al otro lado. Pude oír su vacilación, la pausa cautelosa de un hombre que sopesa sus palabras. «¿Estás segura, Inés? Sé que estabas indecisa, después de todo, Mateo es tu único hijo».
Mi respuesta fue rápida, clara, inquebrantable: he tomado mi decisión. Hay personas y errores por los que no vale la pena esperar. Héctor no se opuso. Su voz cambió inmediatamente a un tono profesional. Explicó los pasos legales para modificar mi testamento, los documentos que tenía que preparar y las formulaciones que lo harían incontestable. Después de colgar, me senté en mi sofá, bajo la luz cálida y tranquila de mi apartamento en Carmona, y miré fijamente al espacio durante mucho tiempo. Todo a mi alrededor era sencillo, pero era mío. Y lo que poseía no era poco: 2 casas. Una era este modesto pero bien ubicado apartamento en Carmona, con un valor de más de 300.000 euros. La otra era la casa donde ahora vivían Mateo y Sofía, en Sevilla, una propiedad más grande con un valor de mercado de casi 750.000 euros. A eso se sumaban casi 100.000 euros en ahorros, más pensiones y cuentas de inversión a largo plazo. Los ahorros de toda una vida de mi difunto esposo y míos. Ni por un momento había pensado que algo de eso pudiera ir a parar a otra persona. Mateo era mi único hijo, ¿a quién más iba a dejárselo? Pero ahora todo había cambiado. La debilidad de Mateo, la codicia de Sofía, su indiferencia hacia mí, pieza por pieza, habían socavado los cimientos de amor y confianza que había construido toda mi vida. Dejarles todo eso, ya podía imaginármelos derrochándolo: coches nuevos, bolsos de diseño, los últimos hipones y un estilo de vida que siempre exigía más y más. Incluso podía verlos peleando por quién se quedaba con qué, cómo se repartían el dinero. Y yo, después de todo, probablemente ni siquiera tendría una lápida. No, no lo permitiría. No después de todo lo que había pasado, no después de todo lo que había trabajado. A la mañana siguiente, volví a llamar a Héctor. He tomado otra decisión, le dije. Quiero vender la casa de Sevilla. La que viven. Al mediodía, nos reunimos en su oficina. Puso el contrato de autorización frente a mí. Lo leí atentamente y firmé, letra por letra, sin temblor ni vacilación. Legalmente, tienes plena autoridad para vender esta propiedad, dijo Héctor mientras guardaba los papeles en una carpeta. No tienen ningún derecho. Eres la única propietaria y yo supervisaré personalmente cada paso de la transacción para asegurarme de que no puedan interferir. Asentí lentamente, y por primera vez en mucho tiempo, lo sentí, un alivio que se asienta profundamente en el pecho, como una piedra que finalmente encuentra su reposo. Esa tarde, Héctor y yo fuimos a la propiedad en Sevilla y nos dirigimos directamente a la oficina de la administración del edificio. Vengo a recoger las llaves de repuesto, dije tranquilamente al administrador, entregándole mi identificación, una copia de la escritura y una carta oficial de Héctor. Y quiero eliminar a Mateo Vargas y Sofía Vargas de la lista de residentes registrados. El administrador revisó los documentos, con una ceja ligeramente arqueada. ¿Sabe que va a vender la casa? Le dediqué una leve sonrisa. Pronto lo sabrán. Decírselo habría sido una cortesía, no decírselo era mi derecho. Esa noche, contacté a una agencia inmobiliaria local de confianza y puse la casa a la venta a un precio justo de mercado. La agente que enviaron era una mujer astuta y sensata que trabajó rápidamente. Cuando supo que yo era la única propietaria, sin hipoteca ni cofirmantes, consiguió fotos, un vídeo del recorrido, y la propiedad estaba en el listado en 48 horas. Todo se manejó con precisión. Este lugar no estará en el mercado ni un mes, dijo con un asentimiento seguro. Quiero que sea rápido, sin cabos sueltos, dije yo. Ella sonrió. Propietarios como usted son mis clientes favoritos. El 9º día después de la publicación, se programó la primera visita. Era un sábado por la tarde radiante. La agente llegó con una pareja joven que compraba por primera vez, y entraron en la casa en la que una vez había puesto todo mi corazón. Sofía estaba en casa ese día. Al principio, merodeaba por el pasillo, observando con los ojos entrecerrados, probablemente pensando que eran amigos de los vecinos que solo estaban de visita. Hasta que la agente, en la cocina, dijo con tono alegre: «Esta propiedad está en una ubicación privilegiada, sin cargas. Es propiedad exclusiva de la dueña y la vendedora está motivada. Es una casa ideal para empezar, perfecta para una familia joven».
La cara de Sofía se descompuso. ¿Quiénes sois? ¿Quién os ha permitido estar aquí? Y ladró, irrumpiendo en el salón y plantándose en medio. La agente, brevemente sorprendida, se recompuso rápidamente, sacó la carta de autorización firmada y respondió con calma: «Estamos aquí en nombre de la señora Inés Vargas. Es la única propietaria registrada de esta propiedad. Tenemos las llaves y la administración del edificio ha confirmado el acceso». La voz de Sofía se volvió estridente. «¿De qué demonios va esto? Nosotros vivimos aquí». La joven pareja parecía desconcertada. La mujer se inclinó hacia la agente y susurró: «Está todo en orden». Pero la agente era una profesional experimentada, firme y tranquila. «Todo está en orden. La escritura está limpia, no hay contrato de alquiler ni derechos de inquilino. Esta es una visita estándar». Los rasgos de Sofía cambiaron como una tormenta, pálida, luego enrojecida, luego verde de ira. Sacó su teléfono y empezó a marcar como loca, sin duda llamando a Mateo. Mientras tanto, los vecinos curiosos espiaban desde sus balcones y entradas. La noticia se extendió como la pólvora por la comunidad y ahora los rumores se confirmaban. Inés realmente estaba vendiendo la casa. A la tarde siguiente, recibí la llamada de Mateo. Su voz sonaba tensa, llena de pánico. «Mamá, ¿esto es un malentendido? ¿De verdad quieres vender la casa?» «No es ningún malentendido», respondí, ligera como el aire. «Pero nosotros vivimos aquí. ¿No puedes al menos reconsiderarlo? Y Leo, tu nieto, está creciendo aquí». «Vosotros mismos dijisteis que era temporal», dije con calma. «Así que quedaos hasta el cierre y luego os mudáis. Estoy en la segunda ronda de negociaciones, deberíais empezar a buscar». Hubo un largo silencio. Luego murmuró, apenas un susurro: «Sofía se está volviendo loca». No respondí. Deberían haber temido eso hace un año. Ahora ya no. En la tercera semana, llamó la agente. «Inés», dijo, «tenemos una oferta sólida, pago completo en efectivo, listos para un cierre rápido. ¿Quieres aceptarla?» «Sí», dije sin dudar. El día que el comprador vino a firmar, Sofía finalmente perdió la compostura. Esperó en la entrada del barrio, bloqueando el paso a la agente y a la joven pareja, con lágrimas corriendo por sus mejillas, el pánico en su voz. «Llevamos viviendo aquí tanto tiempo, ¿cómo pudiste vender la casa sin decírnoslo?» Incluso llamó a la policía, gritando algo sobre un desalojo malicioso. Los agentes llegaron, revisaron la escritura, y uno de ellos dio una respuesta seca y sin emociones: «Esto es propiedad privada. La propietaria registrada tiene el derecho legal de vender. Ustedes no son inquilinos, no están en el registro de la propiedad. Tienen que mudarse». Ahí, la cara de Sofía se derrumbó por completo. Mateo apareció poco después, tratando de alejarla. Ella lo empujó y gritó: «¿Dónde has estado todo este tiempo? Tu madre ha decidido echarnos». Yo no aparecí. Le pedí a Héctor que les entregara la notificación oficial. Era breve y concisa: «Esta propiedad ha sido vendida. Todos los residentes sin derecho de propiedad deben desalojar en un plazo de 2 semanas. De lo contrario, se iniciarán acciones legales para el desalojo forzoso». No fue venganza, fue una consecuencia. Me habían arrinconado en un rincón. Yo les devolvía el favor mostrándoles la puerta. El drama de Sofía ya había durado bastante. Era hora de que abandonara el escenario. Una semana antes del cierre, todavía no se rendía. Apareció en mi puerta con Mateo. Era una mañana fresca y radiante. Cuando abrí la puerta, los encontré al pie de mis escaleras. Mateo parecía demacrado. Sofía se escondía detrás de unas gafas de sol enormes, con los labios apretados. «Mamá, ¿podemos hablar?», preguntó Mateo en voz baja, como un niño que espera una reprimenda. No los invité a pasar. Me quedé en la puerta, agarrando el pomo como si fuera una frontera que no les permitiría cruzar. Sofía se quitó las gafas de sol, revelando unos ojos rojos e hinchados. Su voz sonaba tensa, quebradiza. «Inés, de verdad no tenemos a dónde ir. Cometimos errores, ¿vale?
Solo piensa en Leo. Está acostumbrado a esta casa. Al menos déjale quedarse. Nosotros nos mudaremos. Deja al niño donde se siente seguro. Vuestro tono, lo que buscáis no es una madre, sino un plan de emergencia, un ama de llaves, un fondo de emergencia. Y esos papeles ya no los interpreto. Alcancé a mi lado y saqué un sobresellado. Esta es la carta formal de Héctor. La venta de la propiedad está cerrada, la titularidad transferida. Ahora pertenece a los nuevos propietarios. Tenéis 5 días para desalojar la propiedad. De lo contrario, los compradores solicitarán un desalojo forzoso. Mateo cogió el sobre, quedándose allí como aturdido, como si acabara de recibir una sentencia. La máscara de Sofía cayó por completo. «Eres tan cruel», espetó con voz estridente. «Ya verás cuando seas vieja, enferma y estés sola, a ver quién te apoya». La miré con calma. Prefiero envejecer sola que en una casa llena de familia que me trata como un cajero automático hasta que no quede nada de mí. Hice una pausa y luego añadí una última nota. «No os preocupéis, no os necesitaré. Ya he organizado mi jubilación». Sofía no dijo nada más. Se dio la vuelta y cerró la puerta del coche con tanta fuerza que las ventanas vibraron. El motor rugió, los neumáticos chirriaron como un niño furioso en plena rabieta. Mateo estaba sentado en el asiento del copiloto. Ni siquiera miró hacia atrás. Después de ese día, no recibí más llamadas de Mateo, ni más mensajes de voz de Sofía fingiendo preocupación y ocultando intenciones. Solo un breve mensaje de mi agente: han empezado a empacar, pero está claro que no tienen a dónde ir. Preguntan si podrías posponer la entrega. Respondí con 2 palabras: absolutamente no. El viernes por la mañana recibí una llamada del abogado del comprador, confirmando que la empresa de mudanzas llegaría al día siguiente. Si no se mudan, dijo sin rodeos, iniciaremos un procedimiento formal de desalojo. Colgué y me senté un rato junto a la ventana, observando cómo el viejo algarrobo se mecía suavemente con el viento. Ese árbol había visto pasar muchas estaciones. Ahora era testigo de mi limpieza final. Al mediodía del día siguiente, el chat de vecinos explotó. La mujer de Mateo está fuera gritando a los de la mudanza. Oí que Inés finalmente vendió la casa. Te lo dije, nadie regala una casa así. Un vecino incluso me envió un breve videoclip. Allí estaba Sofía, en la acera, con unos tacones completamente inadecuados, gritando a los de la mudanza. Cuidado con esa caja, ahí está mi cuidado de la piel. No toques ese armario, he dicho que no lo toques. Mateo estaba agachado contra la pared, hablando por teléfono, pálido y derrotado, rodeado de cajas a medio cerrar y ropa esparcida. Leo estaba sentado en silencio, con un peluche en el regazo, observándolo todo sin decir nada. En cuanto a los padres de Sofía, los que una vez se instalaron con aire de suficiencia en mi dormitorio principal, ahora estaban acurrucados en el pasillo, intentando arreglar unas viejas sillas con cinta adhesiva, con los rostros tensos y ansiosos. Nadie los ayudaba, porque nadie les debía nada. Según los rumores, habían encontrado un apartamento caro y estrecho, sin ascensor, en las afueras. Apenas espacio suficiente para tumbarse, su exilio suburbano. Las actividades extraescolares de Leo tuvieron que ser canceladas. Después de no pagar la hipoteca a principios de mes, vivían de tarjetas de crédito. Sofía y Mateo discutían cada vez más a menudo. Primero, ella lo culpó por no haber detenido a su madre. Luego vino el reproche: mis padres hicieron todo esto por nosotros. Y finalmente, el verdadero veneno: dijiste que esta casa algún día sería nuestra. Mateo no decía nada, porque cuando conoces la verdad pero la ignoras repetidamente, llega el día en que tu cobardía tiene un precio. Cuando todo estuvo arreglado, fui sola al lago. El sol calentaba, la brisa era suave. Unos patos se deslizaban sobre el agua como si nada hubiera pasado. Me senté en un banco, con los dedos alrededor de una taza de café caliente, la otra mano en el borde de mi bufanda, un viejo regalo de mi difunto esposo, gastada pero todavía cálida. Nunca creí que podría llevar todo esto a cabo, no porque me faltaran los medios, sino porque nunca pensé que encontraría la fuerza.
Pero una vez que tu corazón se endurece, te das cuenta de cuánto has soportado solo para mantener una paz que ni siquiera era la tuya. Cerrar la venta de la casa no me trajo paz, me liberó. Héctor me había ayudado a establecer un fideicomiso blindado que asegura mis gastos de vida, atención médica y cuidados a largo plazo. Incluso añadí una cláusula de donación. Una parte de mi patrimonio se destinará cada año a la asistencia legal para mujeres en California, específicamente para apoyar a mujeres a las que se les niega el control de sus finanzas en el matrimonio y la familia. No estoy aquí para salvar a Mateo y no pierdo el tiempo castigando a Sofía. Ahora estoy aquí para apoyar a las mujeres que realmente lo necesitan. La vida en la comunidad mejoró. Me uní a algunos grupos de actividades locales. Encontré una amiga, Alma, otra viuda con una gata rescatada llamada Daisy. A menudo paseamos juntas y ella siempre dice, «Me gusta cómo caminas», como si todavía tuvieras un lugar importante al que ir. Y lo tengo. He empezado a viajar, nada extravagante, solo viajes en tren a pequeños pueblos costeros. Llevo mi cuaderno de bocetos, una sombrilla de papel, hago fotos y me compro un trozo de tarta de queso de vuelta como recompensa. Nunca he vivido de forma tan sencilla y nunca tan plena. En cuanto a ellos, no he tenido contacto. A veces, Mateo envía un mensaje, «Mamá, nos hemos mudado». Leo pregunta constantemente cuándo vienes a verlo. Y yo respondo, «Pasaré». Yo también lo echo de menos. Porque todavía quiero a mi hijo. Quiero a mi nieto. Pero ya no compartimos la misma vida. Y está bien. Mi mundo ahora es silencioso, finalmente, indiscutiblemente mío. Esa noche, me senté en el sofá y abrí un viejo álbum de fotos. Una imagen me llamó la atención, yo, más joven, con el recién nacido Mateo en brazos, sonriendo con una especie de esperanza pura y radiante. Devolví la sonrisa, golpeé suavemente la página y susurré, «Hiciste lo mejor que pudiste. Está bien dejarlo ir ahora». Me eché la manta sobre los hombros mientras el atardecer se derramaba como una pintura por las ventanas, y pensé, la verdadera felicidad no es cuánta gente se sienta a tu lado, sino cuando finalmente dejas de hacerte pequeña para mantener cerca a las personas equivocadas.